En esta hermosa isla del Caribe, Fidel Castro ha liderado a Cuba por más de 40 años. Un sobreviviente socialista en el mundo capitalista. Para algunos es un demonio, para otros un símbolo de resistencia y justicia social. Fidel comenzó su vida en Virán, una zona agrícola lejos de la capital cubana, siendo el tercero de 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres. Mi mamá fue hija de campesino muy pobre, no pudo ir a una escuela. Ella aprendió a leer y escribir sin ir a una escuela. Y mi papá también era analfabeto, no sabía leer y escribir. Vino de recluta de España antes de acabarse la guerra, lo trajeron de recluta. Ángel, el padre de Fidel, era un trabajador inmigrante español quien se convirtió en un rico propietario azucarero. Sus padres están enterrados cerca de la casa de la familia. En esta escuela pública, Fidel estudió de niño. A ver dónde estaba la fecha. Arriba. Si estaba de frente. Un poquito así. Son las dudas que tengo en ustedes. De esta escuelita, la familia de Fidel lo envió a un colegio católico en la segunda mayor ciudad, Santiago de Cuba, y luego a la escuela secundaria de Belén, dirigida por los jesuitas en La Habana. Él puede hacer alarde de ser el hombre que más memoria tiene que yo conozca. Hay una cosa que hacía él, las asignaturas que no le gustaban, él se las aprendía gráficamente de memoria. De modo que arrancaba las páginas del libro y lo leía después lo leía como si estuviera leyendo el libro actualmente. Él venía de un colegio donde no había practicado tanto o casi nada el básquetbol, sino más bien el soccer. Y en La Habana lo que valía era el básquet. Pues él empezó enseguida a querer practicar básquet, y enseguida me dijo a mí: oiga, padre, ¿no podría ponerme usted una luz en el flor de básquet sobre el aro para que cuando los demás se acuestan yo pueda de noche seguir practicando? Cuando Fidel Castro se graduó, yo escribí que Fidel Castro es madera de héroe y la historia de su patria un día tendrá que hablar de él. En la Universidad de La Habana, donde Fidel llegó en 1945 para estudiar Derecho, la atmósfera política estaba tan cargada que a menudo se tornaba en violencia. Los estudiantes que luchaban contra la corrupción y la injusticia eran blanco de la represión. Fidel entró en el conflicto no como un comunista, sino como un nacionalista radical apasionado por la justicia social. En 1952, ya abogado, Fidel era candidato del Partido Ortodoxo, una coalición contra la corrupción. El movimiento lo inspiraba el héroe cubano de la independencia, José Martí. La elección nunca se realizó. El general Batista, quien antes había estado en el poder, escenificó un golpe de Estado para impedir la victoria del Partido Ortodoxo. Por aquella época, lo que se vivía con Batista era la corrupción rampante, el juego, la prostitución, la debacle, la violencia. Estamos hablando de un país que iba al desastre. Luego del golpe de Batista, todos los partidos políticos y las garantías constitucionales fueron suspendidas y la universidad clausurada. Pero los estudiantes siguieron luchando. Fidel comenzó a organizar un grupo clandestino de oposición. Muchos eran gente joven con inquietudes revolucionarias que seguían a Fidel porque lo veían con condiciones de líder y porque además le decía: esta etapa de Cuba hay que resolverla por la acción revolucionaria por cuanto no hay otra salida. El 26 de julio de 1953, Fidel lideró un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba.
Esto marcó el comienzo de la lucha armada contra Batista. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La operación apenas comenzaba cuando un grupo de los atacantes fueron sorprendidos por una patrulla militar. 2 de los 150 participantes eran mujeres, Aide Santamaría y Melba Hernández. 61 de los participantes murieron, solo 6 en combate. El resto fue torturado y asesinado luego de ser arrestados. Ambas mujeres sobrevivieron. Fidel sobrevivió gracias al gesto de un oficial negro. Luego comenzó lo que devendría el más famoso juicio en la historia de Cuba. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. En enero de 1959, Fidel hizo su entrada triunfal en La Habana. Tuvieron que transcurrir 25 meses para derrotar a Batista. Con la victoria conquistada, Fidel se proponía hacer de Cuba una nación unida e independiente. If I was writing history, I would write about the way in which Fidel, as the leader of one of the smallest countries in the world, helped to shape the destinies of millions of people across the globe. Yo creo que él ha llenado un capítulo muy intenso en la historia de Cuba y en la historia de América Latina. Durante este tiempo, él condujo a Cuba a ser como la conciencia crítica de este continente. Estamos pasando de una etapa en que las armas podían resolver a otra etapa en que la conciencia de las masas, las necesidades de la historia y las ideas son las que van a hacer cambiar al mundo. El bloqueo es una acción que se dirige contra una nación entera. Se dirige contra millones de personas. Y si el precio del bloqueo sería yo, es un precio sencillísimo, es un precio económico. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. Fidel Castro derrocó a un dictador cuando tenía 32 años. Ahora, ya septuagenario, es todavía un rebelde y aún desafía a la más poderosa potencia de la Tierra. También sigue haciendo discursos que duran horas. Reconocido como un relevante líder del tercer mundo, aún desempeña un rol clave en la política mundial. Es que se recordará como uno de los grandes hombres de este siglo, aún los que piensan que es por lo malo. Es decir, sea por lo bueno o sea por lo malo, sea por las dos cosas al mismo tiempo, Fidel no se olvidará
en mucho tiempo. Pero al final la gente tendrá que At the reconocer end, people will have to que fuimos concede that we were que firm, defendimos nuestras that we convicciones, defended our que defendimos convictions, nuestra independencia, que that we quisimos ser defended our justos, independence, that we wanted to do justice, que fuimos rebeldes. that we were rebellious. Y si a David se le recuerda, And if David is remembered porque luchó contra because Goliat, he fought Goliath, a los cubanos, the Cubans, que constituyen un David mucho who más pequeño, constitute a much smaller David contra un Goliat mucho más against a grande, much bigger se le Goliath, tendrá que recordar will have to be por lo menos remembered tanto como at se le least as recordó a much as David. David is remembered.